Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de este programa Más Humanismo. Es un programa de la Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y el objetivo de este programa es llevar a la comunidad universitaria y a la sociedad chihuahuense la historia, la heráldica, la música del estado de Chihuahua. Y en esta ocasión vamos también a compartir Rasgos de Grandeza. Este es un libro de un jimenense, él es Juan Diego Hurtado Meléndez y nos va a acompañar durante la etapa de la entrevista. Bienvenido. Muchas gracias, por la invitación, aquí con mucho agrado y muy contento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, como siempre, estamos sus amigos Heidi Segovia y el maestro Israel González, historiador, es presidente de la Sociedad de Estudios Históricos, es la voz de la historia chihuahuense. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Heidi. Buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando esta bonita tarde sabatina, fresca tarde, ¿verdad? Fresca tarde sabatina aquí en esta ciudad de Chihuahua y en otras partes también de nuestra República Mexicana. Bien, bueno, continuamos. Empezamos con lo de... Pues la Universidad Autónoma de Chihuahua no descansa. Nuestro rector, el maestro Luis Alfonso Rivera Campos, dio a conocer el arranque en la semana 18 de la investigación de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, espacio académico donde se presentan los avances, los proyectos y aportes científicos desarrollados dentro de esta unidad académica. La ceremonia, además de ser encabezada por nuestro rector, fue presidida por el director de la facultad, Carlos Javier Ortiz Rodríguez, y el director de investigación y posgrado, el doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo. Durante la intervención, el rector subrayó que el trabajo de investigación que se realiza en esta facultad y en toda la universidad representa uno de los valores académicos más sólidos de la institución, al destacar que los programas que impulsa la Universidad Autónoma de Chihuahua son sólidos de la institución, al destacar que los programas que impulsa la UACH no solo son constantes e intensos, sino además sobresalen a nivel nacional. Señaló que la investigación es un elemento que distingue a la institución frente a otras universidades y reafirmó el compromiso de fortalecer la formación científica desde las aulas hasta los proyectos de más alto impacto. Por su parte, el director de la facultad, el doctor Carlos Javier Ortiz Rodríguez, destacó que la actividad científica es un proceso que permite visibilizar manifestaciones extraordinarias del conocimiento, mismas que generan beneficios directos para la comunidad. Añadió que uno de los objetivos centrales de la facultad es continuar con el impulso de proyectos desde el nivel pregrado con la intención de formar estudiantes que reciban la investigación como parte esencial de su desarrollo profesional. En su intervención, el director de investigación y posgrado, el doctor Hinojos Gallardo, resaltó que la Facultad de Ciencias de la Cultura Física se posiciona como una de las facultades más activas de la UACH en materia de investigación. Recordó que esta unidad académica ha sido de las que más integrantes ha aportado al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, lo que refleja el compromiso sostenido de su planta académica. Subrayó también la importancia de promover un estilo de vida en el que la ciencia y la generación del conocimiento ocupen un papel central. Como parte del evento inaugural se realizó la entrega de reconocimientos a las y los doctores investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en reconocimiento a su destacada labor y aportaciones en sus respectivas áreas de estudio. Con el inicio de esta semana de investigación, la Facultad de Ciencias de la Cultura Física refrendan el papel como un referente en la generación del conocimiento especializado en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo científico y social de Chihuahua. Así es que la Universidad Autónoma de Chihuahua siempre con actividades, y bueno, es de destacar esta actividad dentro de la Facultad de Ciencias y la Cultura Física durante esta semana. Y ha llegado el momento de poder compartir la historia, la heráldica y la música del municipio de Casas Grandes. Para ello, el maestro Israel González, pues le damos la palabra, maestro.
Muchas gracias, Heidi. Vamos ahora, como pues acostumbramos, por orden alfabético, ahora toca a Casas Grandes precisamente dar a conocer a todos ustedes el simbolismo, o sea, lo que significa el escudo de Casas Grandes. Es la descripción del escudo municipal. Está resuelto en campo español. La bordura es de oro y lleva en su parte superior el nombre Paquimé y la fecha 1565, fecha en que estuvieron en esta ciudad precolombina los conquistadores, y en su base Casas Grandes, ambas leyendas en sable, color negro. El blasón municipal es la cruz autóctona, conocida como Cruz de Paquimé, cuyo místico o simbolismo recuerda las 4 deidades básicas de la vida: el agua, la tierra, el sol y el aire. Y asimismo representa los 4 soles: el de primavera, el de verano, otoño y el de invierno. Los demás blasones que integran este escudo son la Cruz de Santiago y la Flor de Lis. La primera hace referencia a la Orden de Santiago. La segunda se refiere a la hidalguía y nobleza de los habitantes de Casas Grandes. La agricultura, la ganadería y la silvicultura están representados respectivamente por una espiga de trigo, una cabeza de ganado bovino y un grupo de pinos. Y la fruticultura está representada por una manzana, un durazno y una pera. Ese es el significado de el escudo de Casas Grandes, Chihuahua. Bien, Casas Grandes, pues como todos sabemos, ¿verdad? Fue descubierta allá por el año de 1562, que lo autorizó, el virrey autorizó a uno de los conquistadores, a Francisco de Ibarra, para que explorara toda esa zona del norte de nuestro estado. Él pues ahí anduvo y al conocer las casas pues se maravilló y le preguntó a los indios que si cómo se llamaba ahí, a los tarahumaras o indios Juma también. Y los de ahí le contestaron que se llamaba Paquimé, o sea, como no sabían español ni sabía él tampoco, pues ellos le contestaron lo que quisieron, Paquimé, que en español, perdón, que en tarahumara significa casas grandes precisamente. Y como de Francisco de Ibarra, pues no les entendió, entonces él dijo, bien, este pueblo de aquí en adelante se llamará Casas Grandes, porque pues había unos edificios preciosos, inmensos, incluso dicen por ahí que hasta de 7 pisos, por eso se llamó Casas Grandes. Y era lo mismo que le habían dicho que en idioma tarahumara, Paquimé, que significa también casas grandes. Pero realmente este lugar, según las crónicas, se empezó a construir, o sea, a habitar, a partir el año 700 antes de Cristo. 700 después de Cristo. Pero desde 1562 incluso, por ahí pasaron también los compañeros de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, por esa parte también, ahí pasaron con rumbo a Sonora. Y los 4 sobrevivientes de acá del naufragio de la Florida. Bien, Fray Pablo de Acevedo celebró ahí en Paquimé en 1565, le tocó un día de Pascua y celebró una misa en 1565, pero fue fundada hasta, como dije ahorita, hasta 1661 por el capitán Andrés García, y cuando se empezó a poblar prácticamente, ahí se estableció formalmente la misión de San Antonio de Casas Grandes en 1661. Pero este lugar, desde 700 años antes de Cristo, pues se dice que empezó a existir.
con gente y poblada. El asiento de los aztecas en su peregrinación ahí fue en Casagrandes, hacia el sur, y estuvo supeditada al presidio de San Buenaventura en primer lugar, o sea, pertenecía a San Buenaventura. En 1778 les otorga la categoría de villa, en 1778, adquiriendo la categoría de municipio de acuerdo a la Constitución de Cádiz hasta 1820. Ahí es cuando ya empieza a tener su propio ayuntamiento y se le da la categoría de municipio. Más o menos son datos hacia grandes rasgos de la mucha historia que tiene esta bella región Casagrandes, e histórica, tiene una importancia histórica tremenda. Bien, y luego vamos a dar a conocer, como ahora no nos acompaña nuestro amigo Carlos González Fernández, anda fuera de la ciudad, ahí, pero nos está escuchando desde luego. Un saludo muy cordial y afectuoso a nuestro compañero de todos los demás días que nos toca participar en este programa, y vamos a dar a conocer la composición que él hace de Casagrandes. Pero él prácticamente hace una simbiosis allí para las dos Casagrandes, Nuevo Casagrandes y Casagrandes. Entonces la composición que hizo la titula Vivan los dos Casagrandes, y dice así: al noroeste de mi estado, en sus vastas tierras bellas, dos municipios formaron sus afanes y riquezas, agrícola, ganadera, San Antonio de Casagrandes. Es más antiguo que el otro, fue asiento de chichimecas que dejaron de ese modo vestigios de su grandeza, de origen precolombino, orgullo de los vecinos. Las ruinas de Paquimé en la agreste agrimensura han quedado para ser testimonio de cultura. Casagrandes tiene también bosques y fruticultura, pavos de doble pechuga y muchas cosas que ver de natural hermosura, huertos de sabrosa fruta, gente que sabe querer y que no acaba su lucha. Dublán y Colonia Juárez guardan en sus proporciones esencias muy especiales que han normado los mormones. Viva Nuevo Casagrandes y sus espaciosas calles, todas llenas de ilusiones, la familia en los hogares. Espera tiempos mejores, vivan los dos Casagrandes, también sus áreas rurales, juntos verlos progresando. Esta es la composición que el ingeniero Carlos González Fernández hizo para las dos Casagrandes. Pues felicidades a todos los habitantes de esos sectores. Les debo la música porque no la podemos cantar. Así que muchas gracias y adelante, Heidi. Este día nos toca hablar de la grandeza de Chihuahua, de la grandeza de Paquimé y de la grandeza de Jiménez. Y bueno, me permito compartir con ustedes una editorial que escribí justamente para el martes 27 de mayo del 2025, que fue publicado en el Heraldo de Chihuahua, y lo denominé, concluyo coincidencia, la grandeza de Paquimé, pueblo mágico. Casagrandes o Paquimé significan en tarahumara lugar de grandes casonas. La zona arqueológica de Paquimé se encuentra en las afueras de la población de Casagrandes. La ocupación de este lugar se inició 10,000 años antes de nuestra era y la construcción del poblado empezó hacia el 700 de nuestra era. Paquimé fue una población muy organizada, donde cada quien tenía sus obligaciones y todos trabajaban para todos. 250 años antes de la llegada de los españoles conocían el sistema de canales, ya que el agua era conducida hasta sus casas por medio de ellos, desde un manantial situado a 9 kilómetros al noroeste. Ya dentro de la ciudad se almacenaba en depósitos y era distribuida nuevamente por canales hasta las habitaciones. En Paquimé ya se dormía en camas. Estas eran troncos delgados
incrustados en los muros de los cuartos, quedando unos arriba de otros, a las que se les llegaba por escalones de tierra bien elaborados. En sus vestigios se han encontrado estas literas en pequeño, lo que indica que eran para los niños. Las ollas de cerámica son pintadas con figuras geométricas que dan una idea de lo adelantado que era su cultura. En Mata Ortiz se encuentra una gran cantidad de ceramistas, los cuales enseñan a sus familiares la producción de la cerámica, los que son unos verdaderos artistas y artesanos. El barro como materia prima de las cerámicas puede ser encontrado en diferentes texturas, colores, dureza y presentaciones. Esto debido a su composición química. Los colores del barro pueden ser negros, grises, amarillos, blancos, rojos y rosas. Estos materiales se pueden encontrar en el río Casas Grandes y sus afluentes. La distribución de las ollas del noroeste del estado de Chihuahua destaca en sus colores negros y rojos con diferentes variantes que parecen naranjas, cafés, grises, blancos, etc., dependiendo del color del barro que se utiliza como fondo oscuro o claro. Estos colores son pigmentos minerales de óxidos de magnesio para los negros y óxido de hierro para los rojos, los cuales se extraen de las minas, se muelen y se mezclan con agua. Las ollas de Mata Ortiz se pulen, se rayan, pintan y queman, pero existe una técnica de pulido denominado el grafito. Esta técnica se descubre cuando se trazó una olla con lápiz y las líneas no fueron borradas por el fuego, sino que al contrario, brillaban con mayor intensidad, lo que ha dado un estilo diferente que se ha denominado ollas grafitadas, las cuales dan una apariencia metálica extraordinaria a la superficie de las ollas. Las ollas se lijan en fresco, es decir, antes de que la pieza seque totalmente. El pulido se realiza con distintos materiales, los cuales van desde la mano húmeda, piedras pulidas, huesos o piezas de metal. Después de esto, con una tela húmeda o con una esponja fina, se sella la superficie porosa del barro. Todo mi reconocimiento a los ceramistas de J. Mata Ortiz por su trabajo que identifica a Chihuahua en el mundo. Y como siempre lo digo, que me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas. Ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte comercial. No sin antes decirles que estén muy pendientes y apunten el teléfono que les voy a dar, que es el teléfono de la cabina de Radio Universidad, es el 614-439-1842, porque está aquí el contador, es un orgullo Watch, y trae a presentar su libro a esta radio universitaria denominado Rasgos de la Grandeza de Jiménez, la puerta del Estado Grande. Él es el contador Juan Diego Hurtado Meléndez. Así es que tiene 3 libros para todas y todos ustedes que nos llamen al 439-1842. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bienvenido. Gracias. Pues la felicito. Ahorita yo creo que voy a ir corriendo a ver si hago algo de cerámica. Sí, ¿verdad? Se la voy a pasar Muy para que interesante. la tenga con usted, sí. Y es reciente, la escribí este mayo de este año 25. Se lo voy a mostrar a ver si es el que le falta. Sí. Pero muy interesante. Mata Ortiz. El gordo. Me mandó la música.
dice que el ingeniero para cantarla. No, maestro. Ahorita que tiene que se pase un poquito, o sea, entramos despasados después de las 7. ¿Sale? Que nos hace señas, ¿no? Nos hace señas. ¿Cómo? Que nos hace la seña cuando ya. ¿Ah? Si es que dice que está desfasado, que son un poquito tarde. Las dos casas grandes. Ya estamos de regreso en su programa Más Humanismo, este programa de la Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy estamos como cada sábado, Heidi Segovia y el maestro Israel González. Y tenemos el día de hoy la presentación radiofónica del libro denominado Rasgos de la Grandeza. Este libro es del contador Juan Diego Hurtado Meléndez. Voy a permitirme compartir con ustedes su síntesis curricular para que puedan conocer un poco más de él. Él es originario de Ciudad Jiménez, Chihuahua, donde cursó sus estudios básicos. Posteriormente, a los 14 años de edad, emigró a la capital del estado, donde ingresó a la Universidad Autónoma de Chihuahua, graduándose como licenciado en Administración de Empresas y Contador Público. En diciembre de 1976 comenzó a laborar en Time Life International de México SADCB como gerente de sucursal en Chihuahua, Chihuahua. En 1986 es elegido director de cobranza a nivel nacional y nombrado distribuidor independiente 3 años después. En 1998 se construye Bodega de Libros SADCB, donde labora actualmente en compañía de sus hijos y la licenciada Grecia Bueno. Sus hijos, el licenciado Noé Abraham Hurtado Bustamante, licenciada Marisela Hurtado Bustamante, licenciada Grecia Bueno Herrera, su nuera y esposa del licenciado Juan Carlos Hurtado Bustamante. Y bueno, este libro de la grandeza, Rasgos de la Grandeza, son los acontecimientos de un pueblo del estado de Chihuahua llamado Jiménez, que sucedieron en la segunda parte del siglo XX con personajes de carne y huesos que aprendieron a superar sus limitaciones buscando un mejor mundo. La familia Meléndez Torres fue un claro ejemplo de ello. Primero, por mi parte, así lo señala el autor, que se considera afortunado de ser miembro de este clan. En segundo, por haber nacido en este bello pueblo. Entonces, la grandeza de Jiménez, la puerta de oro del Estado Grande. Contador, bienvenido. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación y aquí a sus órdenes presentando el libro Rasgos de Grandeza. Indudablemente la historia de Jiménez, Chihuahua es una especie de rueda de la fortuna. Creo que es uno de los municipios que están actualmente aquí en Chihuahua, donde ha habido grandes épocas de oro, ¿no? Desde sus inicios, al principio con la fundación del presidio de Nuestra Señora de las Caldas, allá alrededor de 1750 y tantos. Posteriormente se funda el pueblo de Huejoquilla y posteriormente, cuando llega el ferrocarril a la ciudad de Jiménez, que era un pueblo en aquel entonces, surge una época de oro. Indudablemente es una región totalmente agrícola y tiene su primera época o segunda época de oro con el cultivo del algodón, posteriormente el trigo, el ferrocarril, grandes acontecimientos. Actualmente se le conoce como
la conocemos como la capital mundial de la nuez, de la producción de la nuez, aunque no es el único producto que actualmente se cultiva en la región. Está el melón, que casi no se conoce, y hay hay mucha área agrícola que se explota en la ciudad de Jiménez. Para mí es muy importante estar aquí. Como lo especifico y lo he dicho, me siento muy orgulloso de pertenecer a este pueblo, y su historia es muy vasta, ¿no? Yo fácil puedo comentar que Jiménez es la puerta de oro del Estado Grande, que es la ciudad de las aguas termales, que es tierra de titanes, que es tierra de meteoritos, y así tiene que en su época fue la pequeña Florencia mexicana. También se le conoció como pues grandes adjetivos que se le ha puesto a esta ciudad. Como he dicho, es como una rueda de la fortuna. Estamos arriba, estamos abajo, hemos sido castigados por las inclemencias del tiempo, en fin, somos muy explosivos, Así es. como dice el profesor Israel, y esto es lo que hemos plasmado en Rasgos de Grandeza, ¿no? La historia de una familia. Básicamente yo me siento muy contento al haber escrito parte de lo que yo conozco, de lo que yo viví, y digo que todos los pueblos de cualquier lugar tienen sus propias historias, y las historias en los pueblos, en las ciudades, se van repitiendo. En cada pueblo, en cada ciudad, encontramos la costurera, la cocinera, ¿por qué no? El homosexual, el artista, el escritor, el pintor, y Jiménez tiene todo eso, grandes personalidades. Su gente, yo creo que nos ha distinguido. Tenemos, por ejemplo, el primer veterinario de México nació en Jiménez, Chihuahua, José de la Luz Gómez. El primer criminólogo también de México es de Jiménez. Tenemos grandes El personalidades. veterinario. Veterinario. El primer veterinario de América Latina. Veterinario. Allá, fue un gran personaje. Conocer su biografía es bien importante. Le sirvió a varios presidentes de la República en primer nivel, a Benito Juárez, a Porfirio Díaz, en fin, grandes personajes en la música, grandes pintores como Benjamín Domínguez, uno de los últimos grandes pintores aquí en México. Eso. Por ejemplo, el doctor Alfonso Quirós Cuarón, que decía usted, el padre de la criminología, criminólogo ahí de Jiménez. Fíjese que la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México lleva precisamente su nombre. Este libro, él tiene algunos libros, pero algunos libros se llevan precisamente en la carrera en la Facultad de Derecho. No, y sobre todo conocer la historia del doctor es muy interesante. Hubo casos que él descubrió, desde, podemos mencionar falsificadores, los huesos de Cuauhtémoc, pude identificarlos gracias a su experiencia. Yo creo que él combinó lo que es la investigación para los peritos, todo lo que es jurídico. Entonces sí fue un gran personaje que nos sentimos muy orgullosos de que haya nacido en Jiménez, Chihuahua. Oiga, y tienen ustedes grandes compositores musicales, por ejemplo, y bueno, y también cineastas, ¿no? Julián Gabaldón, los Soler vivieron en Ciudad Jiménez. Un músico muy importante, Jesús Martínez Jesús Martínez González. Exactamente. Tiene muy preciosas melodías, uno de los más grandes compositores de aquí.
compositor de Adolorido, una de sus principales piezas musicales. Así es, y luego yo conocí al cronista de la ciudad, a don Octavio Fernández Perea. Es un gran historiador, fue amigo mío, fue miembro de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, incluso y fue presidente allá en Jiménez. Usted me decía que fue El primer cronista de la ciudad de Jiménez, Chihuahua, es un maestro de los que ya no existen, ¿no? Empírico, con grandes conocimientos de la historia. Y yo creo que gracias a sus conocimientos y conocerlo fue lo que me inspiró escribir sobre Ciudad Jiménez, Chihuahua. Sí, el último libro que dejó escrito, pero no publicado, ¿verdad? Precisamente él me lo obsequió, este libro, una dedicatoria muy bonita. No recuerdo el nombre del libro, pero muy interesante. En su historia y leyenda. La leyenda, exacto. Sí, y también un hermano de él, de Eustacio Fernández, ¿no? Un excelente, le comentaba a principios del programa, él para mí es un pintor, pintaba con las palabras, o sea, leerlo a él es un deleite, aunque tiene un libro, Semblanzas Pueblerinas, que surgió un poquito similar a este libro, ¿no? Él escribía en el Heraldo de Chihuahua sus artículos y hablaba de las personalidades, de la gente, de las costumbres, y ahí también con él yo lo conocí, compartimos algunas veces, aunque él es mucho mayor que yo, y tenía planes de seguir escribiendo. Yo creo que también fue de los que a mí me motivaron a escribir, y comentaba muy similar, porque este libro de rasgos de grandeza surge una forma muy peculiar. Hay una página en internet que se llama Jiménez de mis recuerdos. El administrador me conocía, no éramos amigos propiamente dicho, porque yo soy mucho mayor que él, y en alguna ocasión me habla y me dice, oye, pues escribe de tu familia, escribe del restaurante que tenía tu tío, o escribilo, me dice, escribe en qué escuela estuviste, y él me iba diciendo de qué escribía, como que cada 8 días se acostumbraba a decirme, ahora habla de esto, habla de aquello. Y sí, empezamos a publicar algunos artículos, y cuando sucedió la pandemia, alrededor del 19, del 20, que estuvimos recluidos ahí en la casa de ustedes, recopilé toda la información, y fue cuando surge este libro. Este libro pues se publicó desde el 20. ¿no? Muy bien, otro personaje famoso y muy conocido aquí en Chihuahua, el doctor Luis Estavillo Muñoz, también, de Ciudad Jiménez, un gran médico, de hecho... Los conoce uno, pero no sabe ni dónde son originarios. Exactamente. Bueno, y yo observo en este texto que para mí es una investigación, no solamente es un libro, para mí es una investigación histórica, es una investigación científica, es una investigación que reúne una macrohistoria de un municipio en diferentes etapas de su vida, como es la etapa del porfiriato, la etapa revolucionaria, la etapa postrevolucionaria, y bueno, ya después se hace una microhistoria, es decir, en estos aspectos de la historia de este gran municipio, pero en la particularidad de su vida y de la familia Meléndez Torres. Meléndez Torres, perdón. Meléndez Torres. Entonces, este no solamente es un libro, contador, debo decirle que es realmente un libro de carácter histórico, científico. No, muchas gracias. Efectivamente, este es el primer libro. Ahorita tenemos planeado hacer una colección de 4 libros, ahora sí,
ya programado de la historia de Jiménez desde antes de su fundación y cómo fue a través de su historia, cómo fue evolucionando, ¿no? Ahorita, aunque no es un pueblo, una ciudad de las más importantes aquí en el estado, en su momento fue muy importante. Yo creo que fue la segunda ciudad más importante en el estado al principio, en la época de Porfiriato, de la época de Porfirio Díaz. Teníamos un teatro de primer nivel, teníamos tranvía, fue la segunda ciudad que tuvo energía eléctrica, después del pueblo de Batopilas y después en Chihuahua. Hubo grandes acontecimientos en la época del imperio, fue cabecera, había el estado en aquel entonces no era, se dividió en 3 grandes distritos, el de Batopilas, el de Huejutla y el de Chihuahua. Entonces sí, su historia es muy vasta, muy interesante conocer la revolución. Ahí en Jiménez se liberó la última batalla armada de la Revolución Mexicana. Fue en la primera batalla que se utilizó el aeroplano para bombardear de parte del general Fierro. Allí mismo en esa batalla nació Jorge Negrete. Bueno, Jorge Negrete llegó como militar, estaba en el colegio militar y a los 17 años allí combatió y ahí fue donde él decidió dejarla ser militar y nació el cantante prácticamente. Entonces a Jorge Negrete, él decía que era de Chihuahua, pero nunca explicaba por qué, ¿no? Y ya revisando la historia vemos que por eso él decía que era de Chihuahua. Lástima que no decía que había nacido en Jiménez, pero esa es su historia. Oiga, ahí se volvió a refundar la famosa División del Norte. Bueno, ahí nació la División del Norte. Jiménez es un centro ferroviario muy importante. Es que había otra División del Norte, pero era la que traía, se llama... Victoriano Huerta. El ejército mexicano en la época de Madero, de Porfirio Díaz, había divisiones y había la División del Norte comandada efectivamente por Victoriano Huerta, y que en aquel entonces Francisco Villa dependía de Huerta, en aquel entonces tenía el grado de capitán, de Francisco Villa, y dependía de Huerta. Y ahí sucedió el caso de la muñeca con Francisco Villa, que es un episodio que no es tan conocido. En aquel entonces había una familia, la familia Rusek. Ellos son Marco Rusek. Ya había fallecido Marco, ¿no? Ya había fallecido antes de la Revolución Mexicana en 1910, en el mes de marzo más o menos falleció. Y en plena revolución hubo necesidad de tener caballerías de caballos, y le robaron a la esposa de él un caballo pura sangre, que se llamaba La Muñeca, que era el juguete de una de las niñas de ella. Y después lo fue toma, 7 leguas. que después surgió el corrido del 7 leguas, ¿no? Gente de Villa o propiamente Villa posiblemente toma ese caballo, es demandado ante Victoriano Huerta. Victoriano Huerta le pide cuentas y lo juzga y casi lo va a fusilar allá en Jiménez. Y allí Villa llora porque lo van a fusilar. Afortunadamente, bueno, llega un telegrama, se supone que del presidente Madero, donde le dice que lo remitan a la Ciudad de México como prisionero, y lo mandan. Se salva. Sí, es una historia, un pasaje quizás olvidado
de la historia de Jiménez, ¿no? Pero hay muchas historias que podemos contar. Oye, y Jiménez también pertenece, o a Jiménez también pertenece una parte de la zona del silencio, ¿no? Exactamente, comentaba yo que a Muy veces estamos famoso. arriba, a veces abajo, después de la explosión o cuando la explosión en 1976 del ferrocarril, surge entonces lo que se le llama la zona del silencio, ¿no? Donde es una parte o una región donde han caído una inmensidad de meteoritos. Sí, entonces la zona del silencio. Y todavía ahorita es creo yo que puede ser un enclave turístico muy importante. Sí. Sí, Bueno, recordamos el teléfono en cabina, tenemos ya nada más 2 libros porque ya hicieron una llamada, es el 614-439-1842 para que se lleven el libro Rasgos de Grandeza, de el contador Juan Diego Hurtado Meléndez. Este libro relata la historia y de el municipio de Jiménez. Así es que seguimos, ya nada más nos quedan 2 libros, es el 614-439-1842. Contador, y sabe que a mí lo que me llama mucho la atención de la historia de la yegua, La muñeca. la muñeca, es el 7 leguas o las 7 leguas, porque realmente, o sea, no sé por qué nos cuesta trabajo reconocer que era realmente una yegua y no era un caballo. Eso me llama mucho la atención porque en un principio yo siempre ubiqué que era el 7 leguas, que era caballo, y entonces ya después me doy cuenta que era las 7 leguas, o sea que era una yegua. Y otro dato de respecto a la yegua, me llama mucho la atención que, bueno, dicen se regaló, algunos dicen se regaló, otros dicen se robó. Entonces, ahí, bueno, tengo yo ese dato de 2 autores, suyo y de otro autor, que en paz descanse, nuestro maestro, el doctor Ernesto Visconti. Él me señalaba que era regalada por la señora Matilde Rusek y no justamente que había sido robada. Fue una requisición, se le llamaba, o expropiación, dirían los gobernadores nuevos, ¿no? O sea, se tomó porque necesitaban caballos para el ejército. Sí, acuérdense que lo que no se ha contado de la Revolución Mexicana es que los generales, los ejércitos, pues llegaban a los pueblos y tomaban lo que tenían, ¿no? Por ejemplo, comida. Francisco Villa tenía esa fama, ¿no? De que con donde pasaba arrasaba con todo. ¿Sí? No más que la historia, pues no nos dice eso, ¿no? Entonces, sí tomaron esa yegua y se la llevaron, ¿sí? Pero la historia del 7 leguas nada tiene que ver con la muñeca, ¿no? El 7 leguas surge después, es un corrido que se escribe allá por Tamaulipas, donde escribe esa historia, ¿no? Pero la muñeca, nada, pienso yo que nada tiene que ver con el 7 leguas. O sea, confundimos mucho lo que es la leyenda, lo que es la historia, las leyendas con la realidad. Pienso yo que nada tiene que ver una con la otra, ¿no? Contador, y luego un güero que también estaba ahí, amigo de Francisco Villa, que también llevaba el nombre de el güero Doroteo Arango, y este era el otro güero de Jiménez. Sí. Muy mal consejero de Villa, debo decirle. El güero, el mocho orejas. El mocho orejas. Sí. Todo me decía, aquí lo narra usted muy bien en el libro, era todo un carnicero, era el primer mocho orejas, yo creo. El Baudel Uribe. Ajá. ¿Sí? Él era de Jiménez, se integró al villismo, ya empezaba la revolución y él era carnicero. En alguna ocasión que estaba ahí en Torreón, Coahuila, viendo una corrida de toros, ven que al matador tiene
sin éxito y que le cortan las orejas. Entonces a él se le ocurre que cuando combatían tomaban prisioneros para que identificara a no matarlos, pues les quitaba la oreja. Entonces ese era su distintivo, ¿no? Y fue el primer mocho orejas, ¿no? Dentro de la Revolución Mexicana. Pero fue un gran personaje de la Revolución. Así hubo otros, ¿no? Como el general Rosendo de Anda. El Rosendo de Anda fue un general ahí de Jiménez, que estuvo en Ciudad Juárez como comandante en la época de la prohibición del licor, y también fue un gran personaje, ¿no? Y grandes revolucionarios, ¿no? Ciudad Jiménez fue la cuna de la División del Norte y hubo muchos revolucionarios. Ay, ¿sabe qué me encanta? Me encanta también el comentario que aporta usted en relación al ejército de la División del Norte, que realmente no era una vocación social, sino que realmente ellos trabajaban para la División del Norte y recibían su salario. Sí, claro, o sea, era lo que comentaban, ¿no? Los generales, Villa era el mejor patrón que tenían para sus soldados, ¿no? Les daba uniformes, les daba armas, les daba caballos, les pagaba, tenía un salario. Eso no lo cuenta la historia, ¿no? Pero así eran todos los ejércitos, ¿no? El ejército revolucionario, y no nomás en México, sino en el mundial, pues depende del botín de guerra, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, en las batallas cuando se ganan, pues se nombran presidentes o municipales. En el caso de Villa, pues él llega a gobernador de Chihuahua, no porque haya sido votado, sino porque ganó una batalla y se apodera de la plaza y pues, lo nombran gobernador, ¿no? ¿Y él nombra el primer presidente municipal de Jiménez? ¿O quién nombra al presidente municipal? El primer presidente municipal. El primer presidente municipal fue muy interesante. Cuando Madero instituye ya a que sean presidentes municipales, porque antes eran jefes políticos, convoca a una convocatoria y participan 8 o 10 candidatos para presidente municipal, y el presidente municipal gana por un voto. Y el primer año hay como 8 presidentes municipales ahí en Jiménez, quitan y ponen, ¿no? Llegaban los carrancistas, ponían al presidente municipal carrancista, llegaba el villista y ponía al presidente villista. Entonces ahí era una rebatinga, ¿no? Ciudad Jiménez era la división donde empezaba el norte y se terminaba el sur, o al revés, ¿verdad? Como usted guste, pero ahí, gracias al ferrocarril, Ciudad Jiménez pues se considera la cuna de la División del Norte, insisto mucho. Allí, pues ahí prácticamente vivía Villa. Villa, pues los de Parral dicen que era de Parral y que quería mucho Parral porque lo matan ahí, pero realmente tiene más historia en Jiménez que en Parral, ¿no? Y mucho villismo. De hecho, por eso precisamente la última batalla de la Revolución Mexicana se da allí en Jiménez, porque muchos son villistas. De hecho, la última esposa de Francisco Villa es de Austria-Berta. Y que se la presentó el güero de Jiménez, pero pues aquí estaba la mera que era doña Luz Corral. ¿Verdad? Y se portó muy mal el güero de Jiménez. Sí, él invitó, ella fue maestra, era una persona muy preparada. La raptó una vez, a los 17 años, la regresa, supuestamente, igual que como se la llevaron, y luego la vuelve a raptar, y luego la vuelve a regresar, y finalmente se queda con ella, se casa, ¿no? Y se considera que es la última esposa de Francisco Villa. Pues sí, pues conocida, porque verdad, maestro, que hemos concluido que fueron varias. No, sí, pues cerca de 30, ¿no? Sí. Y todas casadas por las 2 leyes.
Doña Luz Corral fue La primera primera Río Palacio de San Andrés. de San Andrés. También, pues, no sé, se nos ha olvidado comentar algo sobre el nombre que lleva Jiménez. En 1826 se le puso el nombre de de uno de los insurgentes que fusilaron aquí en Chihuahua, José Mariano Jiménez. En honor a él lleva su nombre. Lleva su nombre, sí, efectivamente, cuando ya definitivamente se le reconoce la independencia a México, cambian los nombres y se le pone Jiménez Chihuahua, ¿no? Se le cambia antes a ser el pueblo de Huejoquilla, ¿no? Huejoquilla. Y ahí me encanta, uno de los distintivos es Jiménez la vieja Huejoquilla. La vieja Huejoquilla, y luego hay de Allende, también uno de los insurgentes, Ignacio Allende, Aldama, también otro, Hidalgo del Parral. Y todos, sí, bueno, claro, todavía se le cambian a muchos pueblos por los insurgentes. De hecho, ahí le tocó a Mariano Jiménez, a Miguel Hidalgo, a llegar allí en Jiménez. También es un episodio olvidado, ¿no? Antes la comunicación se venía por el Camino Real de Tierra Adentro, se le llamaba, que no cruzaba por un ladito de Jiménez. Ellos duermen en Villalópez, en San Bartolomé, a Totonilco, que estamos a escasos 20 kilómetros, y se descompone una de las carretas, y esa carreta la van a componer, pasan a Jiménez, se desvían y llegan allá a Ciudad Jiménez. Para componerla. Para componerla, pernoctan en un terreno donde actualmente está una de las principales primarias ahí de Ciudad Jiménez. Abraham González. No, la Mariano Jiménez. La Mariano Jiménez. La Mariano Jiménez, que en la época revolucionaria se construyó un bonito edificio y que desafortunadamente lo desaparecieron, ¿no? Yo vivía precisamente enfrente de ese edificio de la Mariano Jiménez y contaba, no, ahí estuvo Miguel Hidalgo, ahí se asomaba por esa ventana. Cuando realmente, cuando pasó Miguel Hidalgo en 1910, pues Jiménez apenas estaba empezando la construcción de la iglesia de Santo Cristo de Burgos, ¿no? No existía, era un pueblito. El río Florido. La Plaza de las Lilas. Y sus canales. Los canales. La Plaza de las sillas Lilas, de metal. Fíjese que la Plaza de las Lilas era el centro del presidio de Nuestra Señora de las Calvas. Ahí estuvo el presidio, el viejo presidio. Y desde entonces ahí es un gran parque, el Parque de las Lilas. Y bueno, realmente esta estructura de recreación viene de Europa. Ha sido traído los árboles, las bancas. Bueno, la peculiaridad de Jiménez que tenía sus canales de agua a los lados. Sí, por eso le comentaba yo, se le conocía como la Venecia mexicana. La Venecia mexicana. Todas las calles tenían sus acequias. A mí me tocó conocer las acequias en Jiménez. Y por eso se fundó ahí la ciudad, ¿no? Es una gran historia. Yo creo que necesitaríamos más programas. Claro que puede venir todas las veces que usted considere, claro que sí. Oiga, antes de que se nos acabe el tiempo, este es ¿cuántos libros tiene editados? Editados, es el único, tengo otros dos, pero ahorita estamos en preparación de 4 libros, ¿no? El primero es desde los orígenes de Jiménez, desde ahí, desde la fundación. Entonces este es el primero que sale al público. Es el primero que sale al público. Felicidades y muchos éxitos, está muy bonito libro. ¿Dónde lo pueden adquirir las personas que nos escuchan y que desean adquirirlo? Pues lógicamente, en la mejor librería de Chihuahua. En la bodega de libros. Bueno, yo les digo que Bodega de Libros es de las poquitas librerías que hay en México. ¿Sí? En Bodega de Libros lo que van a encontrar son libros. Libros. Porque hay muchas librerías donde van a encontrar café y van a encontrar revistas y van a encontrar papelería. Pero en Bodega de Libros, a nivel nacional, yo creo que somos
dentro de las 5 librerías que somos librerías, nomás tenemos libros. Sí, aquí en Chihuahua yo conozco dos librerías, la que está aquí en la Abadesa de Ulloa y la que está ya casi llegando al periférico de la La de Juventud. Mirador. Sí. Las conozco, he ido, soy cliente frecuente ahí en las dos. Tengo hasta tarjeta de descuento. No, tenemos aquí en Chihuahua, tenemos 4 librerías, 4 en Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias. ¿Dónde están las otras dos que no conozco? Estamos en Plaza Urbano, Ah, enfrente del Estadio Universitario Nuevo, ajá. y estamos en Plaza Colón, enfrente atrás de donde era el Hotel Victoria. Ah, Sí, entre sí, sí, sí. Niños Héroes y Y Juárez. Y Juárez. Sí, ¿no? Juárez. Bueno, Niños Héroes está la Juárez y luego sigue Niños Héroes. ¿Sí? Entonces detrás de donde era el Hotel Victoria. Entonces, para los que quieran comprar este libro, que pues es la historia de Jiménez, para los jimenenses, pues les interesa, bueno, a todo el mundo, pero principalmente los que son originarios de allá. De Jiménez. Y próximamente, ya prácticamente el año que entra, empezamos el año con el Museo del Libro Antiguo. El Museo del Libro Antiguo iniciamos con una página de internet donde estamos ofertando libros que ya no se encuentran en librerías, libros especiales, libros aquellos que leímos en nuestra infancia. Ahí vamos a tener, ahorita contamos más o menos con un stock de cerca de 4,000 libros, de todo tipo de libro que ya no se localiza en las librerías. Entonces es nuestro siguiente paso, el Museo del Libro Antiguo aquí en Chihuahua, y que esperemos en un futuro estar instalados ya físicamente, donde los jóvenes puedan ir y conocer los libros. Ahorita las nuevas tecnologías como que se olvidan de los libros y todo lo quieren hacer vía internet, pero yo pienso que en un futuro que ellos conozcan y tengan en sus manos unos libros, va a ser fabuloso, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a ofrecer libros, yo dentro de un mes cumplo 50 años en el área de los libros, yo los vuelo, yo los siento, los vivo, los toco, y yo a veces sin saber, le digo aquí a Teresita, mira, este libro habla de esto, y empiezo a leer un libro y digo, se va a terminar en esto, y pues nos gusta, es nuestra vida. A veces ella me comenta que eso ya dejas de trabajar. Yo es que yo no trabajo, yo voy a disfrutar. Yo nunca he trabajado porque siempre hago lo que me gusta, ¿no? Y hablar de libros y del área editorial, pues es algo para mí un regalo de Dios. Así podría yo decir. Mire, aquí en una ocasión, hace varios años, publiqué en el Heraldo un trabajo que me encontré, y creo yo que ahorita que estamos hablando de libros es muy, muy adecuado leerlo. Me lo encontré, este poema, puedo decir que es porque me lo oración al libro. Me lo encontré en una exposición de Guadalupe Calvo, aquí en Chihuahua. Entonces, pero dice, el hombre que sabe leer, desafortunadamente ya voy a tener que leerlo muy rápido. Dice, el hombre que sabe leer conversa con los ausentes, oye sus protestas de afección, sabe lo que hacen, piensan y desean. Para el que sabe leer, la tierra no concluye ahí en el estrecho espacio que abarca su mirada. Participa en la vida común, no encuentra extranjeros a sus ojos, porque puede saber la historia de todas las naciones. Ninguna comarca le es desconocida, porque los libros pueden enseñarle el mundo como un espejo. El que sabe leer puede aprenderlo todo. Los libros son para él escuelas siempre abiertas, que le siguen en su soledad, sin que ninguna voluntad pueda cerrarlas. El hombre que sabe leer no conoce el fastidio, multiplica sus facultades y engrandece su naturaleza. El hombre que sabe leer y escribir es como el pájaro que ha sentido desplegar sus 2 alas. El mundo le queda abierto y ha obtenido una victoria sobre el tiempo,
y el espacio. Esto salió publicado en el año de 1873, el 7 de octubre, en el periódico El Eco de la Montaña. Guadalupe y Calvo, 7 de octubre de 1873. Un saludo para los de Guadalupe. Y yo digo, no pongo una nota, dije, no tiene firma. Por ser a manera de editorial, el autor sin duda es el director don José María Albistegui. Se debería tener como una oración a la lectura. Se debería tener como una oración a la lectura. Nomás que lo publiqué hace... Ahí no me lo pasa. Fíjate, es muy interesante. A mí me gusta estar ahí en el mostrador todavía, ¿no? Aunque mis hijos estén ahí, me gusta atender, me gusta platicar. Cuando llega un niño, yo le pregunto, ¿te gusta leer? Y me dice sí. Y cuando me dice sí, le digo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo voy a ser abogado, voy a ser ingeniero, voy a ser doctor, invariablemente. Y si el niño me dice, no me gusta leer, ¿y qué vas a hacer cuando sea grande? No sé. Y ahí me doy cuenta de la importancia que es la lectura, ¿verdad? Sí. Hay que inculcarle a los niños la lectura, de que lean, de que conozcan, porque es maravilloso, ¿no? Pero así rápidamente, yo creo que después de leer, el siguiente paso es escribir. Aunque son dos disciplinas, por llamarlo así, muy similares, es otra cosa escribir. Si el leer nos lleva a otros mundos, a conocer otras mentalidades, a conocer más, escribir nos lleva a vivir eso que nosotros hacemos, porque tenemos que pensar cómo le va a entender usted, cómo le voy a explicar a usted, me tengo que meter en usted para que usted me entienda. Esa es la diferencia. Maestro Israel, señora Tere, no se nos ha agotado el tiempo, nuestro productor aquí ya nos está señalando. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado por brindarnos estos minutos para el programa Más Humanismo, el auditorio de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestro Israel. Sí, pues agradecemos mucho la presencia de nuestro amigo Juan Diego Hurtado Meléndez y su distinguida esposa que nos acompañó esta tarde. Ella no participó, pero fue en otra ocasión. Y felicidades, que sea el primero, pero que sean muchos más. Oye, yo quisiera ahorita estar como si estuviéramos en la cantina, o ahorita con el tiempo. Yo picho el otro, deme 15 minutos. Pero otra invitación, no. Claro que está. Aquí estamos. El día que usted gusta venir. Agradecemos al rector de nuestra máxima casa de estudios, el maestro Luis Rivera Campos. También agradecemos al director de la Radio Universidad, él es el maestro Froilán Castañeda, y a nuestro productor Carlos Carrasco por hacer posible este programa. Hasta la próxima, muchas gracias. Listo. No, pues muchas gracias. Qué lindo programa. ¿Te gustó? Muchas felicidades. Sí, muy lindo.